Entonces, para el día de hoy tenemos el siguiente caso. Tenemos una paciente femenina, 20 años, vive en Medellín, soltera, estudiante, sin hijos, sin ningún tipo de antecedentes ni patológicos ni clínicos de base, que consultó a la institución el 12 de este mes por un cuadro de 3 meses de evolución, consistente seca, disnea progresiva que pasó de ser de grandes a medianos esfuerzos, y todos estos síntomas se agudizaron en el último mes, cuando además comenzó a presentar estridor con la respiración. Ya consultó en varias oportunidades a otras instituciones de la ciudad y por lo que refirió siempre fue manejada con inhaladores y antihistamínicos y ante la no mejoría de su cuadro se le enviaron estudios de extensión y se hizo una tomografía extrainstitucional, la cual ya tenía el CD, tenía la lectura oficial, pero estaba pendiente por una revisión, pues por ser revisada. La paciente tuvo agudización de los síntomas y decidió consultar acá al servicio de urgencias. Cuando llegó acá, estos eran los signos vitales, estaban todos normales a excepción de una frecuencia cardíaca de 108 y lo único anormal al examen físico es que tenía un estridor fino bilateral. Se le tomaron paraclínicos que fueron normales, solamente una vez un poco aislada, aumentada pues, en su rango, pero pues de manera aislada, y se revisaron las imágenes extrainstitucionales. ¿Usted qué piensa? Está ahí. Devuélvase. Esta es una reunión de cirugía, ¿no? Con esa historia, eso pasa en medicina interna. Entonces, ¿qué piensa Pablo? Vamos a pasar con medicina interna todo lo que es la... A ver, hermano, ustedes de todas las articulaciones, cada quien puede, porque... Es correcto, pues hay una obstrucción de la vejiga aérea. Sí. Puede ser un cuerpo extraño, alguna cosa rara. Es una paciente muy joven, porque tenga un tumor, pues. Pero... Sí, se llama Pío, es una reunión de estas de cirugía, presenten algo así, entonces por eso le quise preguntar antes al cirujano y todo eso. Entonces, listo. ¿Qué pasa en la ataque? Estas fueron las imágenes extrainstitucionales. 21 años. 20 sin patologías de base, sin antecedentes quirúrgicos, nada. Hay cosas que llaman malísimas. Devolver. Ahí ya volvió a subir la imagen. Ahí está. Ahí volvió a subir. Alejo, devuélvase y pausela. Hola, buenos días. Pausela en la mitad, porfa. La volver a poner, profe, me dice dónde la pausa. ¿Ahí? Ahí, más arriba, un poquito más arriba. ¿Ahí? Pues ahí está toda la cosa, la lesión está en toda la mitad, pero la idea es que se mire la lesión completa. La pelada no tenía historia de broncoaspiración ni nada, que el profe está preguntando si era un cuerpo extraño. No tiene historia de broncoaspiración, sino que era una historia como un manejo crónico de asma. Si subimos un poquitico más, empieza uno a ver que es una lesión que es pediculada, o sea, viene de una de las paredes de la tráquea y ya se va creciendo hacia intraluminal de la tráquea, hasta casi que ocluir. Según eso, ahí se ve como el 80%, pero la verdad es el 90% pues, de la oclusión de la tráquea. Entonces, el paciente tiene indicación pues, de algún procedimiento, o sea, resección con bronquioscopio rígido o resección con bronquioscopio flexible. Mira, pero ustedes con la imagen que sospechan, ¿qué entidades hay frecuentes a esa edad? Profe, las entidades más frecuentes, o lo que uno piensa que son los tumores de la tráquea, que los tumores de la tráquea son exageradamente extraños. El principal tumor de tráquea, independiente de las edades, es el carcinoide. Pero en las personas jóvenes, generalmente a los 20 años, son lesiones benignas. Pero el primero que uno piensa es un tumor carcinoide. Listo. Entonces, se revisa la imagen y posteriormente se revisa la lectura oficial que trae la paciente y me dice que será probablemente. ¿Quién trajo eso? Que ocupa más del 80% de la luz traqueal y localizada a 20 milímetros por encima de la carina.
Ya con esta lectura se decide el traslado de la paciente a la UCE por el riesgo de obstrucción de la vía aérea. Es valorada por cirugía de tórax, quienes indican que pues, la paciente se tiene que llevar a un procedimiento quirúrgico y al día siguiente del ingreso se lleva a una resección endoscópica de la lesión de tráquea con un broncoscopio rígido y flexible y resección con láser de la lesión tranqueal. Los hallazgos fueron una masa que obstruye el 90% de la luz de la tráquea, estaba pediculada, el tamaño del pedículo más o menos de 1 centímetro, el pedículo localizado a 2 centímetros de la carina y a 6 centímetros de la cuerda, de las cuerdas vocales. La paciente se operó, el procedimiento no tuvo ninguna complicación, tuvo muy buena, adecuada evolución posoperatoria, 3 días de alta, 3 días después se dio alta, y el informe preliminar de la biopsia una neoplasia positiva benigna y posteriormente con las inmunohistoquímicas que se le realizan, se clasifica como un leiomioma. En este momento, la paciente tiene un remanente y está en plan de ser llevada para la resección completa. Entonces, lo que vamos a realizar hoy tenemos que, pues, van a ser las mutaciones de las células que revisten la tráquea. Son tumores que son muy poco comunes, tienen una incidencia de 0.1 personas por cada 100.000 al año, según el registro que hay en las bases de datos de los Países Bajos, y que van a corresponder al 0.2% de todos los tumores del tracto respiratorio. Generalmente son tumores que se les hace un diagnóstico muy tardío, y esto es por la inespecificidad de los síntomas. La mayoría de los tumores van a ser subdiagnosticados y van a ser tratados de manera previa como cuadros de asma o como cuadros de bronquitis antes de tener un diagnóstico pues, histológico, ¿cierto? Lleva condiciones que amenazan la vida como una obstrucción de la vía aérea y van a decir, debido al diagnóstico tardío, las opciones de dar un tratamiento con intención curativa pues se van disminuyendo con el paso del tiempo. Tenemos que los tumores traqueales los podemos dividir de dos maneras, clasificar de dos maneras. La primera, lo podemos clasificar como tumores primarios o como tumores secundarios. Los tumores primarios, los que tienen un crecimiento netamente pues, dentro de la tráquea, van a ser mucho más raros, y de estos primarios el 90% van a ser malignos, siendo un carcinoma de células escamosas y el carcinoma adenoide quístico los que cuentan para más del 60% de estos casos. Y los tumores secundarios, que se pueden dar por una invasión contigua, que son la mayoría del 83%, principalmente de cáncer de tiroides, laringio, pulmonar o esofágico, y la diseminación hematógena, el 17% restante, principalmente de tumores que provienen de la mama, renal, cáncer de colon o el melanoma. La segunda forma como los podemos clasificar, y la supervivencia general de estos dos tumores, tanto primarios como secundarios, a 5 años es del 27%. La segunda forma como los podemos clasificar van a ser si son benignos o malignos. Los tumores que son benignos pues incluyen todos estos: un papiloma escamoso, un condroma, células granulares, un hemartroma, un hemangioma, leiomioma, tumores neurogénicos y un adenoma pleomórfico, y los malignos que van a ser la mayoría y corresponden a toda esta lista de tumores, siendo el carcinoma escamocelular el más predominante, seguido por el adenoide quístico, un cáncer indiferenciado, células pequeñas, adenocarcinomas, células grandes y finalmente el sarcoma. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que las más comunes van a ser la disnea y la tos, pero esto, digamos, son las más comunes, pero las que más se tardan en presentarse, ya que se va a presentar la disnea cuando hay una obstrucción mayor al 50% del diámetro pues, traqueal. Cuando decimos que quedan más o menos unos 8 milímetros de diámetro de tráquea, se puede empezar a hablar de disnea de esfuerzos, y diámetros menores de 5 milímetros podemos empezar a hablar de disnea en reposo. El resto de los síntomas van a ser la disfonía, la disfagia, la elevación del diafragma, esto principalmente porque puede tener compromiso el nervio frénico, y sibilancias, estridor y hemoptisis. Ahora, dentro de las complicaciones más temidas, ¿cierto? Y dentro de las manifestaciones que, digamos, todos quisiéramos evitar, es que hay algunos pacientes que llegan al servicio de urgencias por primera vez con obstrucción de la vía aérea y de falla ventilatoria. Cuando nosotros empezamos entonces a hablar de estudios imagenológicos para caracterizar estos tumores, tenemos varias opciones. Uno de ellos es la espirometría, ¿cierto? En la cual nosotros vamos a ver que va a haber como un aplanamiento, un decline de la curva, tanto en inspiración como en expiración. Esto podría sugerir que hay una obstrucción de la vía aérea, pero esto es inespecífico, ¿cierto? La tomografía, que es el método que más utilizamos nosotros, pero que en contra de este método tenemos que subestima la invasión de la pared de la tráquea,
estructuras mediastinales adyacentes. Podemos tener también tomografías con reconstrucción tridimensional, PET. El PET tiene como ventaja dos cosas. Lo primero es que nos ayuda a la estratificación, saber qué tan comprometido es el paciente, y lo segundo es que con base en la captación que se presente, uno podría saber más o menos qué tipo de tumor pudiese llegar a tener el paciente. Y lo otro es la broncoscopia, que se dice que todo paciente con una lesión traqueal debería tener este procedimiento, ¿cierto? Nos ayuda a caracterizar el grado de obstrucción de la vía aérea, mirar bien la superficie, la extensión del tumor, y nos ayuda a tomar biopsias. Pero con esto debemos de tener mucho cuidado, porque en esta toma de biopsias, por la manipulación de los tejidos, podemos generar edema y sangrado que nos pueden llegar a aumentar el compromiso de la vía aérea del paciente. Hablando de los tumores traqueales malignos, solamente quiero resaltar, digamos, estos dos. El escamocelular es mucho más común en los hombres y principalmente en las personas fumadoras. Puede llegar a tener algunos precursores como la hiperplasia o la displasia, y puede llegar a ser sincrónico o metacrónico con otras lesiones, como por decir lesiones en orofaringe, faringe y pulmones, y esto es por la relación que tiene con el tabaquismo. El carcinoma adenoide quístico se origina pues de las células salivares. La edad usual de presentación es entre los 40 y los 50 años. La prevalencia es igual tanto en hombres y mujeres, no está relacionado con el tabaquismo. Es un tumor de crecimiento muy lento y por ende se diagnostica pues de manera muy tardía. De los tumores benignos tenemos entonces el papiloma, que si bien son enfermedades benignas, pueden ser muy incapacitantes, ya que los pacientes pueden llegar a requerir múltiples intervenciones. Tiene una incidencia de 4.3 personas por cada 100.000 pacientes en los niños y de 1.8 pacientes por cada 100.000 en los adultos. Principalmente está relacionado con el virus del papiloma 6 y 11 y en un porcentaje muy pequeño. Si bien esta es una lesión benigna, puede llegar a transformarse en una lesión maligna. Dentro de los estudios que revisé para esta charla, decía que en Australia, entre el año 2011 y 2015, se realizó un plan de vacunación nacional contra el virus del papiloma, y que esa vacunación llegó a prevenir y a disminuir, la incidencia de este tipo de tumores. Y el segundo tipo de tumor son los leiomiomas, que es el tumor que presentaba nuestra paciente. Son el 0.66% de los tumores benignos, tienen origen en el músculo liso, generalmente se presentan en pacientes entre la tercera y cuarta década, un poco más predominante en mujeres que en hombres, y es de crecimiento muy lento, y por eso es que simula infecciones del tracto respiratorio recurrentes o cuadros como el asma. Cuando nosotros vamos entonces a manejar estos pacientes, debemos de tener en cuenta dos cosas. Primero, cuáles son los objetivos, y segundo, cuál es la piedra angular. El objetivo es restablecer y preservar la vía aérea y tratar la enfermedad de base con el objetivo de curar la enfermedad o de revertirla en la mayor medida posible. Y la piedra angular del tratamiento siempre va a ser la cirugía, siempre y cuando sea posible. Pero algunas veces esto no va a ser posible. Para el manejo de estos pacientes debemos de caracterizar si el paciente requiere un manejo emergente o no emergente. Un manejo no emergente podríamos nosotros considerar realizar una resección terapéutica con broncoscopia, realizar quimio o radioterapia, y el manejo emergente podríamos considerar una traqueostomía siempre y cuando el tumor esté en el primero o segundo anillo traqueal, o realizar una broncoscopia. Estas son algunas de las opciones también terapéuticas que nosotros tenemos. Podemos tener terapia láser, terapia con argón plasma, terapia con ondas de alta frecuencia, inyectar etanol y poner stent. Cada una de estas va a tener sus ventajas, pero también van a tener cada una sus respectivas desventajas, como puede ser sangrado, como puede ser que algunas no van a ser curativas, sino netamente paliativas, pero la elección de cada una de estas opciones terapéuticas va a depender del paciente al cual yo me esté enfrentando, ¿cierto? Cuando vamos a hablar de un tumor resecable, nosotros hablamos de un tumor resecable dependiendo de las características tanto del paciente como de la enfermedad. Características del paciente: edad, peso, comorbilidades y la movilidad del cuello. Y factores de la enfermedad es si tiene o no enfermedad metastásica, el tipo de invasión, pues si tiene una invasión de la pared de la tráquea, ¿cierto? Y de la longitud del compromiso. ¿Cuándo voy a decir yo que un tumor no puede ser resecado? Cuando va a tener necesidad de una resección tan amplia que no voy a poder garantizar una anastomosis que esté libre de tensión,
un tumor que esté invadiendo tejidos u órganos que estén adyacentes, que tenga enfermedad metastásica, o un paciente que tenga comorbilidades muy severas, y las principales dentro de estas van a ser una diabetes mal controlada, desnutrición y enfermedades que requieran un uso de esteroides prolongado. Cuando un tumor es irresecable, el objetivo va a ser recanalizar la vía aérea, ¿cierto? Y asociar, digamos, el manejo quirúrgico que yo le dé a otras opciones terapéuticas, como pueden ser sistémicas o locales, quimioterapia o radioterapia, y obviamente mejorar la calidad de vida. La radioterapia puede llegar a ser utilizada en un tumor primario o en un tumor secundario también, en el primario cuando, digamos, no es susceptible al manejo quirúrgico, pero la respuesta de esta va a ser muy variable según el tipo histológico de cada tumor, y la quimioterapia, que digamos, no hay estudios que sean muy específicos sobre su uso en tumores traqueales, y lo que se hace es extrapolar la evidencia que existe de cirugías y de patologías que son de otras partes de la cabeza y del cuello, pues de cabeza y del cuello, pero que definitivamente se ha visto que disminuye la recurrencia a nivel local y regional. Como conclusiones tenemos que los tumores de tráquea son poco frecuentes, los signos y los síntomas son muy inespecíficos, generalmente se realiza un diagnóstico tardío, es importante una adecuada clasificación histológica y una estadificación para definir el manejo, y que existen diferentes terapias que pueden ser utilizadas de manera aislada o en combinación para el manejo de esos tumores. Muy bien. ¿Lina está conectada todavía?